Gregorio Semyonov detuvo su automóvil frente a su modesta casa. El motor se apagó, sumiendo la tranquila tarde suburbana en una quietud aún mayor. Los dedos del profesor de historia tamborileaban sobre el volante. Estaba a la vez emocionado y cansado. La conferencia había terminado antes de lo previsto, lo que le permitía darle a Natalia una sorpresa inesperada. Al apagar el motor, Gregorio entrecerró los ojos, notando un automóvil desconocido, un Audi, en el camino de entrada. Sus líneas elegantes y su superficie pulida contrastaban fuertemente con el práctico vehículo de Natalia. «Ajá», murmuró al salir del coche. «Quizás Ludmila, de la casa de al lado, ha renovado su parque automovilístico». La idea sonaba poco convincente, una triste tentativa de racionalizar la creciente inquietud que sentía. En la casa reinaba el silencio, interrumpido solo por el suave golpe de su maleta contra el suelo de madera. Gregorio se detuvo, escuchando atentamente. Sí, eran voces amortiguadas, que llegaban desde arriba, apenas perceptibles, pero indudablemente presentes. Sus pasos fueron deliberadamente lentos y silenciosos. Cada crujido del suelo sonaba como un trueno en el silencio. Al pie de la escalera, Gregorio inclinó la cabeza, forzando el oído para distinguir las palabras. La voz baja y sensual de Natalia llegó a sus oídos. «Espero con tantas ansias nuestro encuentro de hoy, mi amor. Será inolvidable». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada sílaba como una puñalada en el corazón de Gregorio. Eso no podía ser, no con él, después de 14 años de matrimonio. Su mente buscaba una explicación inocente, pero no la encontraba. Con cada paso que ascendía por la escalera, la realidad de la situación se volvía más ineludible. Lo encontró a Natalia en el dormitorio, el teléfono apretado contra la oreja, una sonrisa coqueta en los labios, una sonrisa que él no había visto dirigida hacia él en muchos meses. «Natasha». Su voz se quebró, traicionando el caos interior. Ella se giró bruscamente, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, la sonrisa desapareció al instante. «Grisha, yo pensaba que regresarías hasta mañana». Su voz era más aguda de lo normal, con un evidente nerviosismo. «¿Quién era?», susurró apenas. La habitación giró a su alrededor. El entorno familiar se volvió de repente ajeno y hostil. El rostro de Natalia se endureció. La sorpresa inicial fue reemplazada por un desafío. La transformación fue tan repentina, tan completa, que Gregorio dudó si alguna vez la había conocido realmente. «No deberías entrometerte, Grisha», dijo ella con frialdad, su tono lleno de desprecio. «¿No entrometerme? Eres mi esposa, por Dios». Las palabras salieron de él, alimentadas por el dolor y la incredulidad. ¿Cómo podía estar en su dormitorio común y decirle que eso no le incumbía? «Vamos, Grisha», refunfuñó Natasha, poniendo los ojos en blanco. Ese gesto fue tan desdeñoso, tan insensible, que Gregorio sintió como si lo hubieran golpeado. ¿De verdad creíste que iba a conformarme eternamente con tu vida aburrida y predecible? Gregorio retrocedió tambaleándose, como si lo hubieran golpeado. Su mente trabajaba frenéticamente. «¿Qué dices?». La pregunta era innecesaria. Él comprendía perfectamente lo que ella quería decir, pero una parte de él, la que aún se aferraba a los recuerdos del día de su boda, de las promesas susurradas y de los sueños compartidos, necesitaba oírlo en voz alta. La risa de Natasha fue aguda y cruel, un sonido que Gregorio nunca antes había escuchado de ella. «Digo que he encontrado a alguien que realmente me apasiona, alguien que no le teme a vivir plenamente». Ella se echó el cabello hacia atrás, con un gesto de desafío y superioridad. «¿Tienes un romance?». Las palabras fueron como cenizas en la boca de Gregorio, amargas y opresivas. «Un romance es para amas de casa aburridas», espetó Natasha. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y algo que se parecía inquietantemente a un triunfo. «Yo disfruto de la vida, y esta noche disfruto de mi nuevo amante». La mente de Gregorio se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Eso no podía ser, no después de 14 años de matrimonio, no con él. Él había sido un buen esposo, ¿no es cierto? Fiel, cariñoso, amoroso.
¿Dónde había fallado todo? ¿Hablas en serio? Logró farfullar. Oh, perdón, pero le prometí una noche inolvidable, y a diferencia de ti, la promesa que ella había hecho golpeó a Gregorio en el corazón como un cuchillo. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Si sales por esa puerta, dijo Gregorio, su voz temblando de ira apenas contenida, nuestro matrimonio ha terminado. 14 años. Natalia salió, deteniéndose solo para tomar su bolso del tocador. Quizás deberías haber hecho que esos 14 años valieran la pena, dijo por encima del hombro, sus palabras impregnadas de desprecio. La puerta se cerró de golpe. El eco resonó por la casa como un disparo. Gregorio permaneció inmóvil en el dormitorio. La habitación, repentinamente demasiado espaciosa, se burlaba de él con su vacío. La risa de Natalia, cruel y triunfal, parecía flotar en el aire, un recordatorio fantasmal de la rapidez con que se había derrumbado su mundo. La realidad de la situación comenzó a calar en él. Las rodillas de Gregorio cedieron, se dejó caer al borde de la cama, su cama, y escondió el rostro entre las manos. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciego? Cada pregunta traía una nueva oleada de dolor e incredulidad. En la calle, el sonido de un motor en funcionamiento cortó sus pensamientos. El auto de Natalia, o quizás el misterioso Audi, la llevaba a una nueva vida, a un nuevo amante, dejando a Gregorio sin nada más que los restos destrozados de la vida que, según creía, habían construido juntos. El sueño no llegó a Gregorio esa noche. Cada tic-tac del reloj de sobremesa era una burla a su soledad. Se revolvió. Su mente era un torbellino de recuerdos y preguntas. La cama, antaño un refugio de comodidad y cercanía, ahora parecía enorme y fría. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cómo había podido ser tan ciego? Las preguntas giraban sin cesar. Cada una traía una nueva ola de dolor e incredulidad. Con los primeros rayos del amanecer, Gregorio se levantó con dificultad de la cama. Su reflejo en el espejo del baño le era desconocido. Un hombre con los ojos hundidos y el rostro demacrado, con una barba que oscurecía su habitual barbilla bien afeitada. Se salpicó la cara con agua fría, intentando reponerse, pero la realidad, como comenzaba a comprender, era cruel e implacable. Abajo, la cocina estaba en silencio, privada de la habitual actividad matutina. No había café hirviendo, ni el suave tintineo de cucharas en los tazones de cereal, ni las conversaciones susurradas sobre el día que se avecinaba, solo vacío y una luz diurna penetrante que parecía resaltar cada grieta en la fachada de su matrimonio. Las manos de Gregorio temblaban mientras se servía una taza de café. El líquido amargo era un pobre sustituto de la comodidad que anhelaba. Necesitaba respuestas y sabía dónde encontrarlas. El estudio siempre había sido el dominio de Natalia, un lugar al que él se acercaba con el respeto basado en la confianza y la fe en la privacidad dentro del matrimonio. Ahora ese respeto parecía una broma cruel, una debilidad de la que ella había abusado. Con un suspiro profundo, Gregorio abrió la puerta del estudio. La habitación estaba ordenada y organizada, como siempre la mantenía Natalia, pero ahora cada pila de papeles cuidadosamente doblada, cada adorno cuidadosamente colocado, le parecían una burla. Empezó a revolver en los cajones, buscando algo que arrojara luz sobre su infidelidad. En el cajón inferior del archivador, escondidos debajo de una pila de viejas declaraciones de impuestos, encontró lo que buscaba: los extractos de tarjetas de crédito, cuidadosamente ocultos de su cuenta conjunta. Sus ojos se abrieron cuando revisó los gastos: restaurantes caros, hoteles, generosos regalos, todo fechado en varios meses, o quizás incluso más tiempo atrás. «Dios mío», murmuró, dejándose caer en una silla. El romance no había durado solo semanas o meses, era un engaño prolongado, una traición cuidadosamente planeada que abarcaba una parte significativa de su matrimonio. La comprensión lo golpeó, dejándolo sin aliento y provocándole náuseas. Mientras estaba sentado,
tratando de comprender la magnitud de la traición de Natalia, algo llamó su atención. Un tenue brillo debajo de una pila de papeles sobre su escritorio. La mano de Gregorio temblaba cuando la extendió, ya sabiendo lo que encontraría. Por supuesto, un teléfono de repuesto. Debió haberlo sospechado. Era casi cómicamente simple, como en una mala novela policíaca, pero no había nada divertido en la sensación nauseabunda de su estómago cuando lo encendió. La pantalla se iluminó, mostrando una cascada de mensajes de texto. Su estómago se encogió cuando los hojeó. Cada mensaje era más íntimo y explícito que el anterior. Nombres cariñosos, bromas internas, planes de encuentros, toda una vida secreta, revelada digitalmente, y allí, repitiéndose una y otra vez, estaba el nombre: Yakov Borisovich. Yakov Borisovich. Un colega de Natalia, un hombre con el que Gregorio había bebido en la fiesta de Navidad de la empresa hacía solo unos meses. Un hombre que le había estrechado la mano llamándolo amigo, mientras todo este tiempo le estaba engañando con su esposa. La traición se volvió repentinamente terriblemente personal. Los recuerdos acudieron en masa: el aumento de las horas de trabajo de Natalia, su repentino interés en las copas después del trabajo con sus colegas, cómo ella y Yakov habían reído juntos en esa fiesta de Navidad. Ahora todo estaba terriblemente claro. ¿Cuántas veces se había parado al lado, sonriendo sin sospechar nada, mientras intercambiaban miradas significativas? ¿Cuántas de sus conversaciones estaban llenas de doble sentido, con bromas internas a su costa? El mundo de Gregorio, que ya estaba al borde del abismo, se derrumbó a su alrededor. Sintió que caía, descendiendo en espiral hacia el abismo de la traición y el engaño. La habitación giró a su alrededor. El entorno familiar de repente se volvió ajeno y hostil. Apenas pudo llegar al baño antes de vomitar. Su cuerpo se purificaba, como si pudiera expulsar el dolor y la humillación junto con el contenido de su estómago. Apoyándose en la fría porcelana, Gregorio sintió como una extraña sensación de calma lo invadía. La conmoción inicial pasaba, dando paso a una fría y dura ira. Pensó en sus alumnos, en las lecciones que les había dado sobre la resistencia ante las adversidades, sobre cómo defender lo que es correcto. Había llegado el momento de poner en práctica lo que había enseñado. Con manos temblorosas cogió el teléfono. Necesitaba hacer algunas llamadas, hacer planes. Natalia lo había podido traicionar, pero él no era de los que permitiría que lo destruyera. Mientras marcaba el primer número, Gregorio sintió cómo la determinación se apoderaba de él. La batalla por su futuro recién comenzaba. La mañana sorprendió a Gregorio sentado a la mesa de la cocina, mirando impasible su teléfono. La casa a su alrededor estaba silenciosa. La habitual actividad matutina había sido reemplazada por un silencio opresivo que parecía burlarse de su soledad. Llamó y pidió la baja por enfermedad, incapaz de enfrentarse a sus alumnos en ese estado. La idea de pararse frente a la clase y hablar de los grandes eventos de la historia mientras su propia vida estaba en ruinas era insoportable. Su mente reflexionaba frenéticamente sobre las posibles opciones, cada una más decidida que la anterior. Enfrentarse a Natalia en su oficina, seguir a Yakov Borisovich y exigirle explicaciones, simplemente hacer las maletas y desaparecer. Las opciones danzaban en su cabeza, un conjunto vertiginoso de vidas futuras potenciales, ninguna de las cuales se parecía a la que él consideraba suya hacía tan solo unos días. El timbre de su teléfono lo sacó de su letargo. Era Mikhail Petrov, su amigo de la universidad, ahora un respetado abogado. Gregorio se había dirigido a él en un momento de desesperación la noche anterior. Su mensaje era una combinación incoherente de shock y una súplica de ayuda. «Hola, Grisha». La voz de Mikhail era tranquila y serena, un salvavidas en el caos de los pensamientos de Gregorio. «¿Cómo estás aguantando?» Gregorio soltó una amarga risita. El sonido fue agudo en la silenciosa cocina. «¿Qué crees?» «Escucha, Grisha», dijo Mikhail. Su tono cambió de amistoso a profesional. El dolor era insoportable, pero debía actuar con sensatez. «¿Intentaste hablar de nuevo con Natasha?»
preguntó Miguel. No, confesó Gregorio, pasándose una mano por el cabello revuelto. Ella no regresó anoche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un crudo recordatorio de la rapidez con la que se había derrumbado su vida. Bien, dijo Miguel, y Gregorio casi pudo ver cómo asentía con aprobación. No intentes contactarla hasta que tengamos un plan claro. Ahora concéntrate en reunir pruebas, extractos bancarios, mensajes, todo lo que confirme la infidelidad. Necesitamos reunir pruebas contundentes. Cuando Miguel expuso las opciones legales, Gregorio sintió una extraña calma. No se trataba de salvar el matrimonio. Esa nave se había hundido en el momento en que Natalia salió por la puerta. Ahora se trataba de sobrevivir, de salir de esta pesadilla conservando su dignidad y su futuro. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó Gregorio, su mirada recorriendo el entorno familiar, ahora ensombrecido por la traición. Los ahorros, toda nuestra vida está entrelazada. Un paso a la vez, aconsejó Miguel. Primero documentamos todo, luego nos ocupamos de la división de bienes. Grisha, su voz se suavizó un poco. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? No habrá vuelta atrás una vez que comience el proceso legal. Gregorio apretó con más fuerza el teléfono. ¿Estaba seguro? Esa pregunta lo hizo dudar por un instante. Se permitió imaginar una reconciliación. El regreso de Natalia, sus disculpas, su arrepentimiento, el trabajo conjunto para reconstruir el matrimonio. Pero la fantasía se derrumbó tan rápido como surgió, reemplazada por la fría realidad del rostro desdeñoso de Natalia, sus palabras despiadadas. «Estoy seguro», dijo, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «La decisión la tomó ella. Ahora es mi turno». Después de la llamada, Gregorio se puso a trabajar con una determinación que habría impresionado a sus alumnos. Copió cuidadosamente los documentos financieros, guardó los mensajes de texto y documentó cada fragmento de evidencia que pudo encontrar. Era como una investigación para una de sus clases de historia, excepto que esta vez el tema de estudio era la destrucción de su propia vida. Las horas pasaron en un torbellino de papeleo y de investigación digital. El sol se ponía, proyectando largas sombras en la cocina, cuando el teléfono de Gregorio volvió a vibrar. Un mensaje de Natalia. «Otra vez me quedo hasta tarde en el trabajo. No me esperes». Gregorio miró el mensaje. Una mezcla de ira y determinación bullía en su interior. El tono indiferente, la flagrante mentira. Todo era tan asombrosamente descarado. ¿Ella creía que él todavía no sabía nada, o simplemente le daba igual? Recordó el decálogo que le habían enseñado en su infancia. Veraz, leal, servicial, amigable, cortés, bondadoso, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, puro y piadoso. Los valores con los que había intentado vivir, los valores que creía compartir con Natasha. Bueno, pensó con amargura, es hora de añadir otra cualidad a esa lista: despiadado. Los dedos de Gregorio se quedaron inmóviles sobre el teléfono. Quería responderle de manera que destruyera la ilusión de Natalia sobre el secreto, pero las palabras de Miguel resonaban en su memoria. No tengas prisa por hablar con ella, reúne pruebas, sé más inteligente. Con un profundo suspiro, Gregorio dejó el teléfono. Tenía trabajo. Mañana volvería a la clase, se encontraría con sus alumnos y les hablaría de las grandes conmociones de la historia. Y todo ese tiempo estaría planeando su propia revolución, la destrucción de la vida que había construido con Natasha y la creación de algo nuevo de entre las cenizas. Cuando oscureció, Gregorio estaba de pie junto a la ventana, mirando la tranquila calle. En algún lugar, Natalia estaba con Yakov, viviendo su nueva vida, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. «Que disfrute de esta noche», pensó Gregorio. «El ajuste de cuentas llegará bastante pronto». Con una sonrisa, se alejó de la ventana y se dirigió de nuevo a su despacho. Todavía quedaba mucho por hacer, y la noche era joven. El Gregorio Semyonov, que había partido a una conferencia hacía apenas unos días, había desaparecido. Lo había reemplazado un hombre curtido por la traición
y decidido a luchar por su futuro. Gregorio Semyonov estaba de pie en la encimera de la cocina, mirando el calendario de la pared. Había pasado una semana desde que su mundo se derrumbó. Cada día había sido una cautelosa danza entre la vida cotidiana y los preparativos secretos. Un círculo rojo alrededor de la fecha de hoy parecía burlarse de él. Un recordatorio de la tarea que le esperaba. Dio un sorbo de café, haciendo una mueca por su sabor amargo. El café siempre lo preparaba Natalia. Desechó ese pensamiento, concentrándose en los planes del día. El banco sería su primera parada. Gregorio pasó horas estudiando sus registros financieros, calculando exactamente la mitad de sus ahorros conjuntos. No se trataba de avaricia, sino de supervivencia. Maldita sea, no permitiría que la traición de Natalia lo dejara en la ruina. Mientras enjuagaba la taza en el fregadero, Gregorio vio su reflejo en la ventana. El hombre que lo miraba era un extraño, con los ojos hundidos y la barba que le oscurecía la mandíbula. Apenas se reconocía. Bien, pensó, que Natalia vuelva a casa de un desconocido, que vea a qué la llevó su traición. El viaje al banco pasó en un abrir y cerrar de ojos. La mente de Gregorio estaba ocupada con imprevistos y los peores escenarios. ¿Y si Natalia se le había adelantado? ¿Y si ya había vaciado sus cuentas? Pero la sonrisa de la cajera fue profesional y tranquila cuando procesó su retiro de dinero. Gregorio sintió una punzada de culpa al guardar el cheque del banco en su maletín. Parecía un robo, aunque sabía que era su derecho. Su siguiente parada era la oficina de un agente inmobiliario. La mujer del mostrador, Svetlana, lo recibió con una cálida sonrisa que se tambaleó ligeramente al ver su aspecto demacrado. «Señor Semyonov, ¿está bien?» Gregorio forzó una sonrisa. Simplemente una semana pesada. Habló por teléfono de que tenía varias propiedades para mostrar. Svetlana asintió, sacando una carpeta. «Sí, tengo algunas opciones que podrían interesarle. Busca algo modesto, ¿verdad? Un nuevo comienzo». Las palabras golpearon a Gregorio como un puñal en el estómago. ¿Un nuevo comienzo? ¿Como si 14 años de matrimonio pudieran borrarse tan fácilmente? Sí, respondió con la voz ronca. Mientras Svetlana describía las diferentes opciones inmobiliarias, los pensamientos de Gregorio divagaban. Pensaba en la casa que dejaba atrás, la casa que él y Natalia habían construido juntos, la cocina donde habían compartido innumerables comidas, la sala de estar donde se sentaban en el sofá planeando el futuro. Todo eso estaba ahora profanado, todo era una mentira. «Señor Semyonov», la voz de Svetlana lo devolvió a la realidad. «¿Me está escuchando? Le decía que este apartamento podría ser ideal para usted. El alquiler es mensual, así que no hay compromisos a largo plazo». Gregorio asintió, obligándose a concentrarse. «Suena perfecto. ¿Puedo verlo?» El apartamento era pequeño, pero limpio, con vistas a un parque cercano. Mientras Svetlana le mostraba sus características, Gregorio se imaginó viviendo allí, una vida sin Natalia, sin traición. «Lo tomo», dijo, interrumpiendo a Svetlana a mitad de frase. Ella parpadeó, sorprendida. ¿No quiere pensarlo? Quizás hablarlo con su esposa. La pregunta fue como un cuchillo girando en sus entrañas. Gregorio forzó una sonrisa tensa. «No es necesario. ¿Cuándo puedo mudarme?» Una hora después, Gregorio estaba de pie en el apartamento vacío, con la llave en la mano. Las paredes desnudas y las habitaciones vacías parecían resonar con posibilidades. Respiró hondo, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la tranquilidad. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Miguel, su amigo abogado. «Todo está listo». Gregorio respondió rápidamente. «Todo hecho. No hay vuelta atrás». Al presionar enviar, sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Que comience el siguiente acto. La casa estaba silenciosa cuando Gregorio regresó. El silencio era pesado por la expectativa. Se movía con determinación por las habitaciones,
recogiendo las últimas cosas necesarias. Cada objeto que tocaba guardaba recuerdos, algunos amargos, otros dulces, todos dolorosos. El sol se ponía cuando oyó el crujir de las ruedas en el camino de entrada. El corazón de Gregorio latía con una mezcla de terror y determinación. Respiró hondo, calmando sus nervios. Era esto, el momento de la verdad. Las llaves de Natalia tintinearon. Gregorio se acomodó en la sala de estar. Sobre la mesita de centro estaban los documentos del divorcio. Oyó el taconeo de sus tacones en el suelo de madera, acercándose. «Grisha», la voz de Natalia tenía un dejo de sorpresa. «¿Qué haces aquí, sentado en la oscuridad?» Gregorio extendió la mano y accionó el interruptor de la lámpara de mesa. Natalia parpadeó por la luz repentina. Sus ojos se abrieron cuando vio lo que estaba pasando. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, con un tono desdeñoso, pero Gregorio notó un destello de inquietud en sus ojos. «Los papeles del divorcio», dijo Gregorio con calma. «Creo que es hora de dejar de fingir, ¿no te parece?» La risa de Natalia fue aguda y frágil. «No me hagas reír, Grisha. No piensas divorciarte de mí, ¿verdad?» Gregorio levantó una ceja. «Oh, quizás te gustaría explicarlo». Sacó de su maletín una pila de papeles, extractos bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros telefónicos. Todas las pruebas de su infidelidad estaban a la vista. El color abandonó el rostro de Natalia. «¿Rebuscaste en mis cosas?» Su voz se elevó indignada. «¿Cómo te atreves?» La risa de Gregorio fue cortante. «Es gracioso, viniendo de ti. ¿Cuánto tiempo ha durado esto, Natasha? ¿Cuánto tiempo me has estado engañando con Yakov a mis espaldas?» Los ojos de Natalia brillaron con ira. «No entiendes nada, Grisha. Yakov y yo tenemos algo especial, algo real». Gregorio negó con la cabeza, incrédulo. «¿Nuestro matrimonio no era lo suficientemente real para ti? 14 años, Natasha. 14 años de confianza y devoción. ¿O eso también era una mentira?» Por un momento, la máscara de Natalia se resquebrajó. Gregorio vio un destello de algo parecido al arrepentimiento, a la vergüenza, pero desapareció al instante, reemplazado por una fría determinación. «¿Quieres saber la verdad, Grisha? Bien, he sido infeliz durante años. Tú y tu vida segura y aburrida me sofocaban. Yakov me hace sentir viva». Cada palabra fue como una puñalada en el corazón de Gregorio, pero se contuvo, sin permitirle ver lo profundamente que la había herido. «Espero que haya valido la pena», dijo fríamente, «porque te ha costado todo, la casa, nuestros ahorros. Me quedo con la mitad. Es justo, ¿no?» El pánico brilló en el rostro de Natalia. «No puedes hacer eso». «Puedo y lo he hecho», respondió Gregorio. «Todo está especificado en los documentos. ¿Quizás quieras mostrárselos a tu abogado?» «Ah, espera, creo que eso sería un conflicto de intereses para Yakov, ¿no?» El autocontrol de Natalia se derrumbó. Sus ojos recorrieron la habitación como buscando salvación. Esto es injusto, Grisha. No puedes simplemente tirar por la borda 14 años de matrimonio». «No yo», dijo Gregorio, baja pero firmemente. «Tú. En el momento en que decidiste que tus votos no significaban nada». El rostro de Natalia se arrugó, las lágrimas brotaron de sus ojos. Por un momento, Gregorio sintió lástima, pero luego recordó la risa cruel, las palabras despiadadas que ella le había lanzado hacía una semana. Su corazón se endureció. «Firma los papeles, Natasha», dijo. Se acabó. Cuando Natalia se desplomó en el sofá, sus hombros temblando por los sollozos, Gregorio sintió una extraña calma. La confrontación que había temido durante días había terminado. La verdad había salido a la luz. Ahora solo quedaba recoger los pedazos y seguir adelante solo. La noticia del inminente divorcio de Gregorio y Natalia se extendió entre su círculo social como un reguero de pólvora. Parecía que cada uno tenía su propia opinión, su propio bando, su propio juicio. Gregorio estaba sentado en su nuevo apartamento, mirando el teléfono, que volvió a vibrar con otro mensaje. Era de Svetlana.
una amiga en común que él y Natalia conocían desde hacía años. «Acabo de enterarme. Lo siento mucho. Si necesitas algo». Suspiró, dejando caer el teléfono. Los mensajes habían llovido toda la semana, unos de apoyo, otros de acusación, pero todos agotadores. Natasha, al parecer, había difundido con ahínco su versión de los hechos. Gregorio era un déspota que la asfixiaba con su monótona vida. Se pintaba a sí misma como una víctima, encerrada en un matrimonio sin amor y que finalmente había encontrado la felicidad con Yakov. Era una historia convincente que muchos de sus amigos estaban dispuestos a aceptar. El teléfono de Gregorio volvió a vibrar. Esta vez era Miguel. «¿Cómo te encuentras?», preguntó su amigo abogado. Gregorio respondió con una amarga risa. «Oh, estupendamente. La mitad de nuestros amigos me considera una especie de monstruo, y la otra mitad tiene demasiado miedo de tomar partido como para siquiera hablar conmigo. Pero por lo demás, todo está excelente». La voz de Miguel era compasiva, pero firme. «Recuerda lo que hablamos, Grisha. No te involucres. No intentes justificarte. La verdad saldrá a la luz con el tiempo». «Fácil decirlo para ti», gruñó Gregorio. «A ti no te están poniendo una etiqueta». Colgando el teléfono, Gregorio caminaba por su pequeño apartamento, sintiéndose enjaulado. Necesitaba salir, hacer algo para deshacerse, aunque fuera un poco, del agobiante peso de sus pensamientos. Agarró las llaves y se dirigió a la puerta, pero se quedó paralizado al abrirla. En el pasillo, con la mano alzada para llamar, estaba Ludmila, su vecina del antiguo edificio. «Grisha», dijo ella, los ojos muy abiertos por la sorpresa, «yo no estaba segura de encontrarte aquí». Gregorio retrocedió, invitándola a entrar con un gesto. «Ludmila, ¿qué haces aquí?». Ludmila vaciló, visiblemente incómoda. «Quería hablar contigo, sobre todo lo que ha pasado». Mientras estaban sentados en los modestos muebles de Gregorio, los ojos de Ludmila recorrían el apartamento, notando las cajas aún sin desembalar, la atmósfera general de provisionalidad. «Grisha, yo no sé qué decir. Natasha cuenta cosas terribles sobre ti, pero yo simplemente no puedo creerlo. No es el Grisha que he conocido durante años». Un nudo se formó en la garganta de Gregorio. Finalmente, alguien no había creído la mentira de Natalia. «Gracias, Ludmila», dijo él, su voz ronca por la emoción. «No te imaginas lo importante que es esto para mí». Ludmila extendió la mano, dándole una palmadita en la suya. «Entiendo que no me corresponde, pero ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Quizás, si simplemente hablaran...». Gregorio negó con la cabeza, una triste sonrisa apareciendo en su rostro. «Demasiado tarde. Ludmila, la confianza se ha perdido. No se puede volver atrás después de lo que ella ha hecho». Cuando Ludmila se fue, prometiendo mantenerse en contacto, Gregorio sintió un rayo de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Todavía había gente que creía en él, que veía a través de la mentira de Natasha, pero el alivio fue efímero. Al día siguiente, cuando Gregorio entró en la sala de profesores, lo recibió un incómodo silencio. Las conversaciones cesaron abruptamente, las miradas se desviaron de él. Se sirvió una taza de café, consciente del susurro que llegaba a sus espaldas. Cuando se giró para irse, vio a dos de sus colegas inclinando sus cabezas juntas. «He oído que le era infiel desde hacía años», susurró una. «Pobre Natasha. No es de extrañar que lo haya dejado». Esas palabras golpearon a Gregorio como un puñetazo. Salió corriendo de la sala de profesores, apenas llegando a su aula antes de desmoronarse en llanto. Sentado en su escritorio, luchando por calmarse antes de la llegada de sus alumnos, Gregorio sintió que todo el peso de la nueva realidad se le venía encima. No se trataba solo de la pérdida de Natasha, sino de la pérdida de toda su vida tal como la conocía. Pero cuando sonó el primer timbre y los alumnos empezaron a entrar, Gregorio respiró hondo, enderezando los hombros.
Había perdido mucho, pero aún le quedaba la honestidad, la verdad, y algún día, de alguna manera, esa verdad saldría a la luz. Hasta entonces, mantendría la cabeza alta y enfrentaría cada día con dignidad. Eso era todo lo que le quedaba. Gregorio Semyonov estaba de pie al final del atestado gimnasio, observando cómo los miembros del consejo escolar hojeaban papeles y toseían. El aire estaba denso de tensión, y Gregorio sentía la ansiedad emanando de sus colegas. La directora Marina se acercó al micrófono. Como todos ustedes saben, nuestra región se enfrenta a recortes presupuestarios severos debido a la reciente recesión económica. Se nos ha pedido que reduzcamos la plantilla en 15% en todos los departamentos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El estómago de Gregorio se encogió. Como uno de los nuevos profesores de historia, sabía que su situación era precaria. Evaluaremos cuidadosamente cada puesto, continuó Marina, forzando su voz para que sonara tranquilizadora. La antigüedad tendrá importancia, pero no será el único factor. La evaluación del desempeño, las opiniones de los alumnos y las actividades extracurriculares se tendrán en cuenta. La mente de Gregorio trabajaba frenéticamente. Siempre había recibido críticas positivas, y sus alumnos parecían disfrutar de sus clases, pero ¿sería suficiente? La hipoteca de su nuevo apartamento se cernía sobre sus pensamientos. Cuando la reunión terminó, Gregorio se vio acorralado por Timofey Ivanovich, el jefe del departamento. «Grisha», dijo Timofey en voz baja, «no ocultaré que estás al borde del precipicio, Grigorio. Si quieres mantener tu trabajo, necesitas volverte indispensable. Asume trabajo extra, crea un nuevo club, haz lo que sea necesario para destacar». Grigorio asintió. Un nudo se le formó en la garganta. «Entiendo, Timofey Ivanovich. Haré todo lo que sea necesario». Mientras se dirigía a su coche, el teléfono de Grigorio vibró. Un mensaje de Miguel, su abogado. «Natasha está impugnando el acuerdo. Ha contratado a Alexeyev. Necesitamos hablar». El corazón de Grigorio se hundió. Stanislav Alexeyev era conocido como un tiburón en los procesos de divorcio, agresivo e implacable. Esto sería una batalla sucia. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de noches tardías y madrugadas tempranas. Grigorio dedicó todas sus energías al trabajo, aceptando voluntariamente cada comité y actividad extracurricular. Creó un club de debate, organizó un viaje a la capital. Pero incluso luchando por su trabajo, el fantasma del proceso de divorcio se cernía sobre él. Alexeyev estaba a la altura de su reputación, impugnando cada punto del acuerdo y ensuciando el nombre de Grigorio. Un día, mientras Grigorio revisaba trabajos en la sala de profesores, escuchó a 2 colegas susurrar. «He oído que su esposa lo dejó porque era emocionalmente cruel», dijo una. «¿No lo crees? Siempre pareció tan amable». «Bueno, nunca se sabe lo que ocurre a puertas cerradas», respondió la otra. La pluma de Grigorio se detuvo a medio trazo. Sabía que Natasha estaba contando su versión de los hechos, pero no se había dado cuenta de cuán lejos habían llegado los rumores. El deseo de levantarse y defenderse era abrumador, pero las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. «No te metas, deja que la verdad salga a la luz». Con el corazón apesadumbrado, Grigorio recogió sus cosas y salió de la sala de profesores. El susurro lo perseguía por el pasillo. Esa noche, sentado en su modesta vivienda, Grigorio sintió el peso de sus problemas aplastándolo. Su trabajo estaba en peligro, su reputación en ruinas, y la mujer a la que había amado durante 14 años estaba haciendo todo lo posible para destruirlo. Por un instante pensó en rendirse. Tal vez debería simplemente dejar que Natalia obtuviera lo que quería, mudarse a otra ciudad, empezar de nuevo. Pero entonces, su mirada cayó sobre una fotografía enmarcada en su escritorio. Era una foto de la graduación del año anterior, en la que estaba rodeado de alumnos sonrientes. Lo miraban con admiración, confianza y respeto. Grigorio apretó los dientes. No se rendiría. Lucharía por su trabajo, por su reputación y por la verdad.
Natasha podía haberlo traicionado, pero él no traicionaría a sí mismo ni a los alumnos que contaban con él. Con renovada determinación, Grigorio abrió su portátil y comenzó a planificar su próximo paso. La firma de abogados, Unión y Asociados, impresionaba. Todo cristal brillante y mármol pulido. Grigorio se sentía visiblemente incómodo siguiendo a Miguel por el largo pasillo hasta la sala de reuniones. «Recuerda», murmuró Miguel cuando se acercaron a la puerta. «Deja que yo hable. Alexeyev busca cualquier pretexto para presentarte como el malo de la película». Grigorio asintió, ajustándose la corbata. Había tomado prestado el traje de Timofey Ivanovich, sin querer presentarse con la misma ropa que en la última audiencia. Ahora cada detalle importaba. Cuando entraron en la sala, la mirada de Grigorio se encontró con la de Natalia. Por un instante vio un destello de algo parecido al arrepentimiento, a la inseguridad, pero luego su rostro se endureció y ella apartó la vista. Alexeyev ya estaba hablando. Su voz era untuosa y condescendiente. «Señor Semyonov, espero que haya reconsiderado la cuestión de la división de bienes. Mi cliente ha sido más que generosa, dadas las circunstancias». La respuesta de Miguel fue tranquila pero firme. «Me temo que nos vemos obligados a discrepar, señor Alexeyev. Es más, tenemos nueva información que podría cambiar completamente el panorama del litigio». Grigorio observó cómo Miguel deslizaba una carpeta sobre la mesa. Alexeyev la abrió. Sus cejas se elevaron al examinar el contenido. «¿De dónde han sacado esto?», exigió Alexeyev, perdiendo el control. «Eso no importa», respondió Miguel con calma. «Lo que importa es lo que muestran estos documentos. Sus clientes no han sido del todo honestos con respecto a su situación financiera». El corazón de Grigorio palpitó con fuerza al comprender lo que estaba sucediendo. Durante la recopilación de pruebas, Miguel había descubierto inconsistencias en los registros financieros de Natalia y Yakov. Cavando más profundo, encontraron pruebas de malversación de fondos corporativos que habían sido utilizados para financiar su romance. El rostro de Natalia palideció. «¿De qué está hablando?», siseó, dirigiéndose a Alexeyev. Pero Grigorio no escuchó sus desesperados susurros. Su mente estaba aturdida por las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Natasha y Yakov no solo lo habían traicionado emocionalmente, habían cometido un delito. Mientras la reunión caía en el caos, con Alexeyev exigiendo saber la fuente de la información y Miguel evadiendo tranquilamente la pregunta, Grigorio sintió una extraña calma. Por primera vez desde el comienzo de esta pesadilla, estaba en posición de ventaja. Pero junto con ese poder llegó un dilema ético difícil. ¿Qué debía hacer con esa información? Lo correcto sería informarlo a las autoridades correspondientes, pero una parte oscura de él susurraba que era la palanca que necesitaba para acabar con esta batalla de una vez por todas. Esa noche, Grigorio caminó por su apartamento, sopesando las opciones. La fotografía de sus alumnos volvió a llamar su atención y se detuvo. ¿Qué ejemplo daría si usaba esa información para su beneficio personal? ¿Cómo podría mirar a esos niños a los ojos y enseñarles honestidad si él mismo actuaba deshonestamente? Con un profundo suspiro, Grigorio tomó el teléfono. Haría una denuncia anónima al Consejo de Administración de la empresa. Que ellos investigaran y lo arreglaran. Mientras marcaba el número, Grigorio sintió cómo una carga se le quitaba de los hombros. Podría perder algunas ventajas tácticas en el divorcio, pero conservaría su conciencia limpia, y al final eso valía más que cualquier acuerdo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. La empresa inició una investigación interna, sometiendo a Natalia y a Yakov a un escrutinio riguroso. Grigorio, con nueva energía, se lanzó al trabajo, tratando de demostrar su valía para la escuela. Se ofreció para dirigir el comité de revisión del plan de estudios, dedicando largas horas a modernizar el enfoque del departamento de historia. Un día, mientras Grigorio salía de una reunión especialmente extenuante del departamento, Timofey Ivanovich lo detuvo. «No sé cómo lo haces, Grisha», dijo Timofey Ivanovich, sacudiendo la cabeza con admiración.
Con todo lo que está pasando en tu vida personal, la mayoría de la gente se derrumbaría, pero tú prosperas. Grigorio sonrió. Creo que simplemente comprendí que mi trabajo, mis alumnos, son lo que realmente importa. Todo lo demás es solo ruido. Timofey Ivanovich le dio una palmada en el hombro. Sigue así. Cuando se tomen las decisiones finales sobre la plantilla, quiero asegurarme de que tu nombre esté en la parte superior de la lista de los que se quedan, dijo Timofey Ivanovich. Mientras se dirigía a su coche, Grigorio sintió por primera vez en meses un rayo de esperanza. El camino por delante seguía siendo incierto, pero estaba en el camino correcto, y por ahora eso era suficiente. En la sala de juntas de servicios financieros reinaba el silencio. La tensión era palpable. Los miembros del comité de auditoría interna intercambiaban miradas. El rostro del director general, Mark Arkadievich, era una máscara de ira apenas contenida. «Háganme entender», rugió fulminando con la mirada al auditor principal. «Dicen que 2 de nuestros empleados malversaron fondos durante más de un año, ¿y recién ahora nos enteramos?» El auditor, un hombre delgado llamado Yevgeny, tragó saliva. Sí, el esquema era bastante complejo, pero una vez que recibimos la pista anónima y supimos dónde mirar, las pruebas resultaron irrefutables. El puño de Arkadievich cayó sobre la mesa con un golpe que hizo estremecer a todos. Necesito nombres, ahora mismo. Natalia Semyonova y Yakov Borisovich del Departamento de Cuentas por cobrar. En el otro extremo de la ciudad, sin sospechar la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos, Natasha y Yakov estaban cenando en su cafetería favorita. Natasha le contaba a Yakov su última discusión con Grigorio cuando vibró su teléfono. «Debe ser Alexeyev otra vez», dijo, poniendo los ojos en blanco. «Ese hombre es incansable. Juro que si Grigorio solo...» Su voz se cortó al leer el mensaje. Todo el color abandonó su rostro. Yakov se inclinó hacia adelante, la preocupación reflejada en su rostro. «¿Qué pasa?» Ella lo miró, los ojos abiertos de pánico. «Tenemos que irnos inmediatamente». Pero era demasiado tarde. Cuando se levantaron para irse, 2 hombres de traje oscuro se acercaron a su mesa. «Natalia Semyonova, Yakov Borisovich, soy el agente Ivanov. Necesitamos que vengan con nosotros». Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, acusaciones y revelaciones devastadoras. Las pruebas en su contra eran irrefutables. No solo fueron despedidos de servicios financieros, sino que se les imputaron graves cargos penales. Sentada en la oficina de su abogado, escuchando cómo éste describía los posibles acuerdos de culpabilidad y las penas de prisión, Natasha pensó en Grigorio. ¿Cómo había ido todo tan mal? El romance que había parecido tan emocionante y liberador, ahora parecía el mayor error de su vida. Mientras tanto, Grigorio estaba en su aula, terminando una lección particularmente fascinante, cuando Timofey Ivanovich apareció en la puerta. «Grisha, ¿puedo hablar contigo un momento?» El corazón de Grigorio dio un vuelco. Era el momento que tanto temía como esperaba. Pero cuando salió al pasillo, vio con sorpresa a Timofey Ivanovich sonriendo. «Tengo buenas noticias», dijo Timofey Ivanovich. «No solo te quedas, sino que te ofrecen un puesto permanente». Grigorio parpadeó aturdido. «Dice... ¿en serio?» Timofey Ivanovich asintió. «Tu trabajo en los últimos meses ha sido excepcional. Los alumnos te quieren, los padres te respetan y, sinceramente, seríamos unos idiotas si te despidiéramos. ¿Qué dices?» Por un instante, Grigorio no pudo hablar. Todo el estrés, toda la incertidumbre de los últimos meses se derrumbaron, reemplazados por una abrumadora sensación de alivio y justificación. «Ah, sí, claro, sí. Gracias, Timofey Ivanovich». Al regresar al aula, el teléfono de Grigorio vibró. Era Miguel. «Se acabó, Grisha. El abogado de Natasha llamó. Aceptan nuestra oferta inicial de acuerdo. Después de todo lo sucedido, ella no está en condiciones de luchar». Grigorio se apoyó en la pared, dejando que las noticias lo inundaran.
Finalmente, todo había terminado de verdad. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de acontecimientos. Grigorio finalizó el divorcio, pudo encontrar un apartamento un poco más grande que ahora podía permitirse. Mientras se acomodaba en su nueva vida, Grigorio reflexionó sobre el tormentoso viaje que había vivido, la traición, el dolor, la incertidumbre. Todo eso lo había moldeado de una manera que recién comenzaba a comprender. Un día, mientras preparaba sus clases en su apartamento, se le ocurrió una idea. Rápidamente tomó algunas notas. Una chispa de entusiasmo se encendió mientras la idea tomaba forma. Al día siguiente, se acercó a Timofey Ivanovich con una propuesta. Un curso extracurricular sobre educación financiera y ética. Timofey Ivanovich levantó una ceja. Una combinación interesante. Grigorio asintió con entusiasmo. Sé que suena raro, pero piense. Muchos de nuestros alumnos terminan la escuela sin una comprensión real de cómo administrar su dinero o cómo abordar los dilemas éticos de la vida adulta. Este curso podría cambiarlo todo. Timofey Ivanovich reflexionó un momento. Luego sonrió. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Si alguien puede hacer que las finanzas y la ética sean atractivas para los adolescentes, ese eres tú, Grisha. Al comienzo del nuevo año escolar, Grigorio se encontraba frente a una clase llena. Los alumnos se agolpaban en su nuevo curso extracurricular, interesados en la inusual combinación de temas. Bienvenidos a Educación Financiera y Ética, comenzó Grigorio, mirando un mar de rostros ansiosos por aprender. En este curso, exploraremos la compleja relación entre el dinero y la moral, y cómo nuestras elecciones pueden afectar no solo nuestras cuentas bancarias, sino también nuestra honestidad. Al comenzar la primera lección, Grigorio sintió un propósito que no había experimentado en años. Estaba utilizando su dolor, su experiencia, para ayudar a estos jóvenes a evitar las trampas en las que él mismo había caído. No era la vida que había planeado, pero en muchos aspectos era mejor. Pasaron meses y Grigorio encontró un nuevo ritmo. Su curso tuvo éxito entre los alumnos y los padres, quienes elogiaron su enfoque práctico y ético. Hizo nuevos amigos entre sus colegas, se unió a un club de senderismo local e incluso comenzó a practicar fotografía, un pasatiempo que siempre había querido tener, pero nunca había encontrado tiempo para ello durante su matrimonio. Una noche, mientras revisaba trabajos en su apartamento, el teléfono de Grigorio vibró. Un mensaje de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco al leer el mensaje. Cometí un terrible error. ¿Podemos hablar? Natasha. Grigorio miró la pantalla. Una tormenta de emociones lo inundó. Por un instante, fue transportado a esa noche en que su mundo se derrumbó. La risa cruel de Natalia mientras se alejaba. La aplastante comprensión de que sus 14 años juntos no habían significado nada para ella. Pero tan rápido como aparecieron los recuerdos, desaparecieron. Grigorio miró su apartamento. Pilas de trabajos de estudiantes, libros de fotografía en la mesa de centro, botas de montaña junto a la puerta. Esta era su vida ahora, dura pero honesta. Con una leve sonrisa, Grigorio tecleó una respuesta. No, no podemos. Adiós, Natasha. Luego bloqueó el número. Apagó el teléfono. Levantándose, Grigorio se acercó a la ventana y miró la ciudad. El sol se ponía, pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados. Un nuevo día terminaba, pero para Grigorio parecía un comienzo. Tomó su mochila de fotos y se dirigió a la puerta. Había un lugar en el parque cercano que quería fotografiar al atardecer. Saliendo a la calle, Grigorio respiró profundamente el aire fresco de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre, libre de las sombras de la traición, libre del peso de un matrimonio fallido, libre para convertirse en el hombre que siempre estuvo destinado a ser. Grigorio Semyonov salió a la puesta de sol, listo para capturar la belleza del momento y los innumerables momentos que aún le esperaban en su nueva vida.